Hablemos de la seguridad. Porque después de más de 6 meses de trabajo, el gobierno presentó la Política Nacional contra el Crimen Organizado, basada en 10 ejes y con más de 39.000 millones de pesos como presupuesto para 2023. Hubo reacción de parlamentarios que valoraron el trabajo del Ejecutivo y en la oposición dijeron que el plan es una nueva oportunidad perdida. Néstor Aburto está con nosotros en el estudio. Hola Néstor, buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. El presidente de la República, Gabriel Boric, recibió el día de ayer en el Palacio de Gobierno lo que tanto se esperaba. Fíjese que se había comprometido en el mes de noviembre, que ese mes, en noviembre, o sea, ya bastante lejos, estamos próximos a Navidad, de que se iba a entregar el plan de crimen organizado, un plan nacional contra el crimen organizado tan importante frente a lo que está ocurriendo. Sin embargo, esto recién sucedió el día de ayer y es un documento que se venía trabajando, como ustedes lo decían, desde hace 6 meses, es decir, partió bajo la era de Isquia Siches. A fines de junio, ahí empezó a trabajarse, pese a que el gobierno llegó el 11 de marzo y uno de los primeros diagnósticos fue la seguridad pública. Recién en junio Isquia Siches levantó esta mesa de trabajo, que es lo que se traduce finalmente en este documento. Y como decíamos, después de todos estos meses de trabajo, la ministra del Interior, Carolina Toá, que llegó en septiembre, y el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, le entregaron al mandatario este plan integrado por 17 instituciones y que cuenta con 10 ejes para enfrentar estas situaciones durante el periodo que comprende el año 2022 al 2027. Es decir, este plan está apuntando, ya no queda nada del año 2022, los últimos días del año 2022 hasta el año 2027, es decir, el segundo año del próximo gobierno, el que venga después de Gabriel Boric. El presupuesto para este plan en el año 2023 será de 39.302 millones de pesos para fortalecer a Carabineros, la Policía de Investigaciones, Aduanas, Directemar de la Armada, la Unidad de Análisis Financiero y también Gendarmería. Estos 39.302 millones de pesos están dentro del presupuesto para el próximo año, eso sí, o sea, ya se habían anunciado, ahora es que se entrega el detalle de que esas platas van a estar dentro de este plan. El presidente de la República dijo que el crimen organizado debe trabajarse de manera urgente, porque trae una escala de violencia en los barrios, penetra en las diferentes esferas de la sociedad, dijo, genera corrupción y pérdida de confianza en la democracia. Por lo tanto, es algo que tenemos que combatir con mucha energía y decisión y de manera muy cohesionada. Donde se abre una grieta es un lugar por donde el crimen organizado puede entrar. Cuando el crimen organizado ve debilidad en las instituciones del Estado, se termina facilitando la acción de los delincuentes y eso es algo que no podemos permitir. La política, que se basa en 10 ejes, donde destaca el fortalecimiento institucional e inteligencia del Estado, la idea de desbaratar la economía del crimen organizado, incautación y lucha contra el lavado de activos, la disminución del poder de fuego de las organizaciones criminales y la actualización de la legislación sobre tenencia de armas. Además de ello, se suma el abordaje del crimen organizado en los recintos penitenciarios, es decir, por primera vez, y eso hay que subrayarlo, hay un trabajo que se va a hacer coordinado para atacar el crimen, algo que el exdirector de Gendarmería venía desde hace muchos años diciendo, lo dijo acá en los micrófonos de la radio, estamos hablando de Cristian Alvear, de que al interior de la cárcel estaba el crimen organizado y que muchas veces de ahí generaba sus tentáculos hacia afuera, hacia las poblaciones. También esta política considera una agencia legislativa para mejorar la detección, investigación y persecución, la actualización de equipamiento y tecnología de las instituciones policiales y prevenir la corrupción en instituciones públicas. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que ya se ha avanzado con una serie de medidas que se relacionan con estos ejes y sostuvo que esto va a la par con el Acuerdo Nacional de Seguridad que sigue en construcción entre el gobierno del presidente Boric y obviamente los partidos políticos de todo el arco. Pero el gobierno no ha esperado ese acuerdo para tramitar proyectos de ley que en materia de crimen organizado son de enorme relevancia. Presentamos indicaciones y logramos la aprobación en el Senado del proyecto de ley de narcotráfico. Se está votando el proyecto de ley de crimen organizado. Además, estamos tramitando el proyecto de ciberseguridad. Vamos a presentar indicaciones al proyecto de inteligencia. Esperamos que en conjunto con el Parlamento podamos darle urgencia a su tramitación. Ciberseguridad que
por años ha dormido el sueño de los justos. Recordemos que se presentó un proyecto, estuvo ahí, sin embargo, siguen las clonaciones, les tomaron cuenta a los bancos chilenos en otras partes del mundo, lo que pasó con el propio Estado Mayor Conjunto, la filtración de correos electrónicos sensibles, etcétera, etcétera. Pero bueno, forma parte también de este mismo debate. Ayer participaron junto al presidente en el Palacio de la Moneda buena parte de todos los actores que están relacionados, incluyendo el Ministerio Público. Estuvo Juan Agustín Meléndez, el fiscal subrogante, estuvo también la Policía de Investigación, estuvo Gendarmería, Carabineros, todos los actores que tienen que ver, aduana, Directemar. Y ayer el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, afirmó que la institución ha participado en el debate y dice que seguirá haciendo activamente cada una de las medidas, siguiendo cada una de las medidas que se han acordado dentro de esta misma mesa. Una visión sistémica, integral, que permite articular todas las capacidades del Estado para combatir este flagelo que tanto afecta a nuestro país y a la sociedad en general. Pondremos todas nuestras capacidades para hacer el país más seguro y obviamente en gestionar junto al resto de los actores para combatir con fuerza y energía al crimen organizado. El diputado socialista y presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara, el diputado Raúl Leiva, aseguró que es clave esta presentación porque dijo se entrega la piedra angular para combatir el crimen organizado. Para poder rastrear a este tipo de organizaciones, para ir tras la huella del dinero y mejorar los niveles de inteligencia. De esa manera vamos a combatir mejorando la persecución criminal y por eso esta política nacional contra el crimen organizado va a establecer distintas medidas concretas para de manera eficiente mejorar la persecución criminal de estos grupos. Desde la oposición, el diputado Andrés Joanet sostuvo que este plan es una muestra, dijo él, de cómo el Ejecutivo perdió nuevamente una oportunidad en materia de seguridad. Hay una sequía legislativa en materia de seguridad. Desde marzo que no ha metido un proyecto de ley a la Comisión de Defensa. Por otra parte, le hemos propuesto al gobierno que tenemos que resguardar la frontera y ahí hay que crear la Policía Militar de Frontera. Por tanto, creo que la propuesta del gobierno es poca y en términos concretos muchas comisiones, pero poca política pública en materia de seguridad. Claro, hay varios parlamentarios que ayer a través de redes sociales, con comentarios, hacían énfasis en que efectivamente mucha reunión, mucha conversación, pero a la hora de hacer un análisis mayor respecto a los resultados que se buscan, eso no ha ocurrido, los asesinatos y la violencia continúan. Dentro de algunos ejes, por ejemplo, está la formación institucional, en el eje número 7, dice formación institucional y de capital humano de quienes se enfrentan el crimen organizado para abordar sus dinámicas particulares y nuevas tendencias, fomentar la cooperación y coordinación internacional, optimizando los esfuerzos conjuntos y multinivel con otros países. Son 10 puntos. Esta es mi opinión, yo creo que era bastante rápido poder hacer una coordinación de ese nivel de los 10 puntos, me van a perdonar las policías, el gobierno, para demorarse 6 meses en llegar a esa conclusión. Néstor, ¿estos 10 puntos tienen metas? Se puede evaluar, la primera vez que se va a evaluar es a fines de marzo del 2023, es decir, en marzo próximo se va a poder evaluar. Pero hay metas evaluables, porque si no, ¿qué se va a evaluar? Es una buena pregunta. ¿Cuál es, dentro de qué es lo que se va a evaluar? ¿Por qué? No lo podría responder. Me imagino yo que es que bajen los homicidios, los crímenes de alta connotación. ¿Por qué si hay tanta urgencia no se ha dictado el reglamento de la ley de control de armas? Ahí no se necesita ninguna coordinación. El reglamento es una ley para que sea aplicable, ley que está vigente. ¿Por qué? ¿Por qué no se han hecho las indicaciones que se anunciaron hace tiempo en la ley de inteligencia? Es que la lista podríamos estar de aquí hasta las 10 de la mañana, Tomás. Porque hay muchas preguntas respecto a eso. ¿Por qué? Sí. En la compra de tecnologías, por ejemplo, que se ha dicho. No, pero este dinero que dijo que se iba a invertir en esto, ¿es hasta el año? ¿O es es anual. Está dentro de los presupuestos. ¿Se sabe exactamente anuales en qué se va a invertir? Yo lo que entiendo que de los 39.000 millones sería bueno que lo explicara el subsecretario, pero dentro de ellos hay que comprar hasta un helicóptero para reponer en el norte del país, que es un helicóptero que no funciona y que hay que reponerlo. Pero eso es reposición, pues eso no es inversión. Pero son 39.000 millones que están dentro del mismo contexto. A ver, la esperanza es que les vaya bien frente a toda la situación que se está produciendo. Ayer hubo críticas duras en contra del plan, además. Pero a lo mejor son críticas políticas.
meramente política, pero ojalá que les vaya bien. Pero ya no podemos aguantar más. Más fracasos no. En ese ámbito se dan también varias críticas de la oposición en torno a el cambio de discurso del Ejecutivo, particularmente del presidente, mientras era parlamentario, de sus votos en contra cuando se hablaba acerca de, por ejemplo, aumentar penas o aumentar atribuciones para las policías. Se hablaba del caso Naín, etcétera, una serie de proyectos de ley que además siempre se rotulan, se les pone como un nombre. Entiendo que esa parte era evaluada positivamente por la oposición, no así la tardanza y la falta también de meta o de plazo para el cumplimiento. Para los auditores que tienen cierto tiempo escuchando la radio, saben que siempre estamos reporteando estos temas, sobre todo más que el hecho policial, también las medidas y lo que hay detrás. De hecho, les voy a contar algo en segundos de lo que está pasando también en la calle. Pero, por ejemplo, en el eje 2 de la propuesta que le entregaron al presidente dice desbaratar la economía del crimen organizado. Perfecto, eso se ha hablado y ahí probablemente vamos a ver si es que la Fiscalía logra llegar también a los abogados que prestan asesoría, a los comerciales que están detrás también de estas estructuras económicas del crimen organizado. Pero dice con una mejor respuesta estatal a la prevención, detección, persecución penal e incautación de los beneficios obtenidos por el crimen organizado y en la lucha contra el lavado de activos. Pero ¿qué es lo que se hace hoy día? ¿Qué es lo que se va a hacer diferente? ¿Por qué hoy día no se hace? Esas son las preguntas respecto a los ejes. ¿Cuál fue el debate puertas adentro? Mira, Néstor, yo pregunto solamente algunas cosas que son de sentido común. ¿Alguna vez se ha encontrado un jefe criminal en el país del narcotráfico? Yo creo que la única organización que cayó en los últimos 2-3 años, una organización que llevaba droga Aysén y que ahí salieron un par de ingenieros, una familia que estaba involucrada, que vivían en Vitacuna, en Santiago. ¿Qué está pasando? Pero en realidad eran marginales en comparación con otros. ¿Qué está pasando en los puertos? ¿Por qué de repente se encuentra droga, pero no se encuentran los jefes que mandaron la droga, a los que compraron esa droga, si eso vale mucha plata? ¿Dónde están? ¿Por qué se cortan los circuitos en determinados niveles? ¿Por qué no son capaces de seguir la investigación o no quieren seguir la investigación? Porque se habla de una mejor respuesta estatal, ¿no? Ese es el concepto que se utiliza, ese es el punto 2 o el eje 2 de este plan. Mejor respuesta estatal en prevención, bla, bla, bla. Ya, pero ¿qué pasa en aduanas? ¿Qué pasa en servicio de impuestos internos? ¿Qué pasa con las facturas falsas cuando hablamos del robo de madera, por ejemplo? Hablamos de otros tipos de robo, el robo de salmones más al sur, etcétera. Hay una serie de estamentos estatales eventualmente implicados. Ahora, esta es contra el crimen organizado, o sea, contra las grandes organizaciones criminales. Claro. Mientras tanto andan apuñalando a la gente por las calles también, que está la otra parte de la criminalidad, que no sé qué diablos van a hacer con eso. Los guías turísticos ahora saben muy bien lo que está pasando, ¿no? Ayer acá a la radio llegó una auditora. A ver, siempre nos vienen a contar su historia y agradecemos mucho porque finalmente eso nos demuestra lo que en carne y hueso lo que están pasando y que están viviendo en distintos barrios del país. Llegó una auditora de la Comuna de Estación Central, Parque Bernardo Leighton, 5 de abril más o menos. O sea, el nivel de violencia en la calle, narcotráfico, que está todo muy asociado a vendedores ambulantes, amenazas, narcotráfico, amenaza a los vecinos, amenaza el famoso, entre comillas, sapo, que para qué andáis sapeando y qué sé yo. Entonces, ¿es vida eso en los barrios? Y con los alcaldes, que es fácil, porque para los alcaldes está bien, es verdad que los alcaldes no tienen potestad sobre la seguridad pública porque es del Ministerio del Interior, pero como representante de los vecinos evidentemente podrían por último levantar la voz, llegar al Palacio de la Moneda, como se hizo en algún minuto. Una auditora que vive sola, que no tiene hijos, que está desvalida frente a todas estas amenazas. Que tienen que acostarse más. Mira, solo para terminar, está creciendo el número de vehículos blindados. Y no es, cuando hablamos de blindaje, vamos a ver quienes están viendo BioBioTV.cl, señal 26.1 en la región metropolitana, van a ver videos. Pero se los describimos a quienes a esta hora nos están escuchando en la radio. Estábamos mirando y observando, por ejemplo, la empresa Blinded Car, quienes ya han blindado al mes de octubre 100 vehículos. 100 vehículos. Y estos son blindajes completos que van vidrios de 21 milímetros de espesor con pestaña de acero. De hecho, en uno de los videos que vamos a ver se ve cómo se le coloca la pestaña arriba. Se quedan unos vidrios que son imposibles. O sea, efectivamente soportan disparos de
Magnum .44, 9 milímetros Uzi o MP5 y pistolas, revólver calibre 38 o calibre 32, pistolas 7,65, escopetas calibre 12, munición normal y bajo, ahí vienen unas especificaciones, todo eso. O sea, estamos hablando, miren, los vidrios, se lo escribimos al auditorio de la radio, una camioneta Mercedes-Benz que le pusieron todo el sistema de blindaje. O sea, esa camioneta, y no solamente esa, porque también esta empresa es la que hizo el blindaje completo, motor y otros de las camionetas que va a usar el Ministerio Público en Arica. De hecho, también tenemos esas imágenes de las camionetas porque las entregaron hace solo días. 100 vehículos en un par de meses. Néstor, ¿cuánto vale blindar un auto? ¿Tiene el valor o no? Es relativo. No me voy a adelantar porque queremos preparar algo bien con los valores y todo eso, si es que hay alguien que quiera blindar, porque hay blindaje de vidrio, hay blindaje de puertas, blindaje del motor, es decir, si por ejemplo, en una encerrona disparan para que el motor no se... El calibre 40 entra el motor, detiene un motor. Claro. Bueno, se blinda el motor. Las puertas le sacan la... son empresas... En México hay mucho de esto. Si usted busca en internet va a encontrar muchas empresas que hacen este trabajo. Bueno, en Chile ya las hay. Las instituciones públicas lo están haciendo. De hecho, les voy a contar. Hace solo unos días la Presidencia de la República hizo una licitación en materia de seguridad para toda la flota de los vehículos de la Presidencia para colocar sistemas de seguridad. Ya, este es un negocio que no existía en Chile. No existía, se abrió el mercado. Y que se abrió el mercado. Gracias, Néstor. Que tengan buen día. Chao, Néstor.